Entremos en materia. El pasado 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro fue criticado por los medios de comunicación por llegar 4 horas tarde al desfile militar que se realiza todos los años en Bogotá. Las horas pasaron y el primer mandatario dio pistas de lo que sucedió y advirtió que se trataba de su seguridad. Una información a corroborar con la Embajada de Estados Unidos motivaron la tardanza, escribió Petro en su cuenta de la red social Twitter o X. Desde entonces han pasado los días y la información de un plan para atender la cadena Univisión desde Miami a principios de este mes, cuando publicaron la versión de un abogado de Estados Unidos, Alexei Saad, quien aseguró que el plan existía y que incluso la fuente le contó que había en medio fusiles y que había escuchado además que este plan se ejecutaría el pasado 20 de julio a los alrededores de la Casa de Nariño. Posteriormente, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, afirmó en una rueda de prensa que los organismos de inteligencia del Estado colombiano sí recibieron información relacionada con un posible atentado contra el primer mandatario, pero dijo que no entregaría más detalles. Hoy, Señal Investigativa revela el testimonio del abogado colombiano que denunció estos hechos ante la Fiscalía a principios de julio, pero quien desde hacía más de 2 meses lo había corroborado a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, a la que le estaba entregando todos los detalles del plan. Además, revelamos la denuncia que detalla no solo un plan para matar al presidente, sino también el nombre y las fotos de quien sería el emisario para recibir la plata desde Dubái, donde opera la nueva Junta del Narcotráfico, que estaría detrás de la financiación del crimen del primer mandatario. Vamos a ver la primera parte de esta investigación en la que mostramos las pruebas y entrevistamos en exclusiva al abogado Javier Mejía Arias, quien le entregó la información a otro abogado desde Estados Unidos, donde se propagó la información en los últimos días. Él es Javier Mejía Arias, uno de los abogados colombianos que denunció hace más de un mes ante la Fiscalía General de la Nación un plan para asesinar al presidente Gustavo Petro. Me llega a la fuente humana buscando un apoyo jurídico para buscar una negociación directa con las autoridades colombianas. Él me dice, sé porque tengo acceso a la información de que se está preparando un atentado contra el presidente Petro, donde se utilizará armamento de largo alcance, rifles con mira telescópica. En la denuncia que hoy revela Señal Investigativa, radicada el pasado 8 de julio de 2024, el abogado Mejía contó detalles de uno de los sospechosos que tendría que ver con la financiación del plan para asesinar al primer mandatario. Según estas fuentes humanas, un grupo de personas de extrema derecha están recogiendo material de inteligencia y armamento para atentar contra la vida de nuestro presidente Gustavo Petro, contra la Embajada de Estados Unidos y de Francia. Por una fuente nos enteramos que uno de los que está ahí implicado va a salir por el aeropuerto de Barranquilla, Internacional de Barranquilla, con pasaporte y cédula falsa. Ponemos en cumplimiento de nuestro deber como ciudadano en conocimiento a la SIJIN de Barranquilla. En último momento cambian la salida y se va por Cartagena. Lo que se había organizado en Barranquilla es un fracaso. Eso se le comenta a las autoridades colombianas y no sabemos cómo se filtró, si eso tiene reserva judicial. Señal Investigativa revela las fotografías de esa persona en poder de la Fiscalía y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Se trata de Brandon Zuluaga Castro, un joven colombiano que tiene un proceso judicial en Indonesia por abuso sexual contra una menor de 14 años. Zuluaga, según la denuncia del abogado Javier Mejía Arias, salió del país el pasado 18 de junio, junto con una prima de nombre Lorena Cardona Salinas.
Se cree que Zuluaga era el encargado de recibir el dinero enviado desde Dubái a Colombia para pagar el atentado contra el presidente. Finalmente salió por Cartagena y fue una jugada espectacular, la admiro. Nos distrajeron con información diciendo que era por Barranquilla. A hora y media salió por Cartagena. Fue una jugada de inteligencia maestra. Me quito el sombrero. Ahora bien, ¿por qué no hay 2 capturados? Porque la autoridad colombiana no supo manejar esa información. Si lo hubieran hecho siguiendo la ley 906, ya hubiera ese tipo que sale con pasaporte y cédula falsa y estuviera capturado. Pero también, con el seguimiento electrónico de su celular, llamadas entrantes y salientes y antenas, se hubiera ubicado a los cómplices. Era así de sencillo. Aportar su granito de arena. La información conocida por esta unidad investigativa apunta a que las disidencias de Iván Mordisco no estaban detrás del plan para asesinar al presidente. Sin embargo, esta organización ilegal es una pieza clave para entender cómo se filtró la información de que la mafia quería atentar contra la vida del presidente Petro, pues eso sucedió justo hace 2 meses, cuando Mordisco estaba buscando acercamientos a través de la DNI para entregarse a las autoridades. La DNI inicialmente conoció una parte que era la posible entrega de Iván Mordisco y que estaba quedando solo, que los compañeros de la disidencia lo estaban apartando, que estaba siendo perseguido por mucha gente, antiguos colaboradores de él. Se suspendió porque no me dieron garantías judiciales de que yo estaba actuando de buena fe y en cumplimiento de un deber ciudadano, como nos indica el artículo 22 de la Constitución Política. Ahí paramos. Retomamos con la DNI cuando se forma este escándalo de la fuga de información reservada a los medios, y es cuando nos vemos obligados a estar acá en la prensa, a explicar cómo fue y por qué fue. Religión de hombres honrados. Honores al señor presidente de la República de Colombia. El pasado 20 de julio, cuando el presidente llegó 4 horas tarde al desfile militar en la capital, detrás estaba el plan de la inteligencia del jefe de Estado para evitar el posible atentado que se ejecutaría ese día. ¡Atención, presente! El 20 de julio era el día en que supuestamente se iba a concretar el atentado con francotiradores. ¿Cómo iba a ser el atentado, digamos, en el centro de Bogotá o hacia la Casa de Nariño? ¿Qué es lo que se tiene analizado que iba a ser la ubicación de los francotiradores y estos detalles? ¿Qué se puede decir de eso? Es posible que eso suceda alrededor de la Casa de Nariño, más si hay una fuente financiadora con alto poder como es el narcotráfico. Eso facilita todo. En este caso en concreto, la información que yo recibí de la fuente humana, de la real fuente humana, que mi papel ahí era como asesorarlo jurídicamente, era que ya estaban los fusiles aquí en Colombia, que se iban a utilizar para el atentado, que había financiamiento y que se iba a hacer para esa fecha porque era una fecha emblemática en Colombia. Claramente estuvieron esperando 2 y hasta 5 horas porque hubo gente que llegó de fuera de Bogotá. Bueno, yo repito, la agenda, señor presidente, la respeto. De hecho, ante las críticas de los medios de comunicación, al día siguiente, el 21 de julio, el presidente Petro lo confirmó a través de su cuenta de X. ¿Que llegué tarde? Sí. Información a corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de servicio de escolta motivaron la tardanza. Hasta ese momento, la versión de que existía un plan para asesinar al presidente Petro no había tomado mayor relevancia.
Sin embargo, el pasado 10 de agosto, la cadena estadounidense Univision publicó la versión de un abogado de ese país, Alexei Chak, quien afirmó haber dado pistas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Un abogado penalista de Nueva York se lo explicó a Univision Investiga. Alexei Schacht sostuvo que fue él quien dio las primeras pistas de la trama a la embajada y autoridades de Colombia, basándose en un cliente suyo acusado de narcotráfico. Inicialmente yo dice es un grupo de personas y es un plan de matar al presidente Petro, y este grupo tiene fusiles, posiblemente dinamita. El abogado explicó que su cliente recibió los datos de un informante en Colombia y que su denuncia fue tomada muy en serio por investigadores de ambos países. Pero, ¿qué tiene que ver el abogado estadounidense Alexei Chak con el abogado colombiano Javier Mejía Arias? El doctor Alexei se ve en la necesidad de salir a los medios porque ya se había hecho pública esa información que tenía carácter de reserva judicial. Él solo explica que llegó allá y se le da trámite al FBI porque aquí nosotros ya en realidad no creemos en la justicia colombiana, en los funcionarios de la Administración de Justicia colombiana. Hola. El pasado 9 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó a la prensa que los organismos de seguridad del Estado sí recibieron información sobre un posible atentado contra el primer mandatario. El Estado, en todos los órdenes, mantienen naturalmente dentro de sus actividades cotidianas una muy especial atención respecto de la seguridad del presidente, y eso es lo que puedo informar sobre eso. Hay una actividad de parte de las inteligencias de manera constante que busca la protección justamente de la integridad del presidente. En muchas ocasiones se han presentado informaciones de diversa naturaleza respecto de posibles acciones que se pudieran desarrollar contra el presidente, en lo que inteligencias han estado oportunamente y tomado las medidas además necesarias. Había informaciones también respecto de eso, de un atentado. Por ahora, lo que está claro es que quienes querían atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro era la llamada nueva Junta del Narcotráfico, que tendría sede en Dubái, Emiratos Árabes. Así lo aseguró el presidente luego de que Univision publicara la versión del atentado desde Estados Unidos. Decía que la demora se debió a información a corroborar desde la Embajada de Estados Unidos. Le preguntaría a alias Iván Mordisco si es cierto si se ha aliado con la autodenominada nueva Junta de Narcotráfico con sede clandestina en Dubái, desde donde delinquen para matarme con francotiradores pagos. Sin embargo, días después, la disidencia de Iván Mordisco aseguró a través de un comunicado que no tenía nada que ver en ese plan para atentar contra el presidente Petro y lanzó dardos contra las agencias de Estados Unidos. No tenemos ni idea qué es o si existe la tal nueva Junta de Narcotráfico. Lo que sí sabemos es que los Emiratos Árabes Unidos han sido descritos como el mejor aliado antiterrorista de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, si algo sucede en Dubái, deben estar detrás de los agentes gringos y no nosotros. Y si existe una nueva Junta del Narcotráfico, debe ser porque había una vieja, muy seguramente al servicio de la DEA, como es costumbre. Entonces, ¿quién está detrás de ese plan para asesinar al presidente Petro? El abogado Javier Mejía Arias habla de un complot entre la mafia y quienes no quieren que el presidente mueva los cimientos de la corrupción en Colombia. Lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. Podría ser una cuestión política, ideológica, para evitar las denuncias que viene haciendo este gobierno en cuanto a la corrupción. Ese es un ejemplo. Y
el comunicado que envía Iván Mordisco, que dice: señor presidente, yo no estoy interesado en la muerte de usted, más bien cuídese de sus amigos. Ese es un gran mensaje. Es un gran mensaje que él está destapando ahí, que es que alrededor de todo esto puede haber personal involucrado que está interesado en contratos, que está interesado en que se tape la corrupción. Sí, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, himno nacional de la República. Una de las evidencias que le dan credibilidad a este testimonio al abogado Javier Mejía Arias es su denuncia que instauró en la Fiscalía General de la Nación el pasado 8 de julio. Allí detalla que Brandon Zuluaga Castro, el hombre sospechoso de ser satélite de la mafia de Dubái en Colombia para recibir el dinero del atentado, es acusado por una familia colombiana por abuso sexual contra una menor de 14 años en Indonesia. Vamos a leer uno de los apartes que aparece en este documento que conoció en exclusiva Señal Investigativa. Ahí lo vemos en pantalla y lo vamos a leer textualmente y por eso abro comillas. El día lunes 17 de junio de 2024 recibimos otra información de estos familiares honestos y que no quieren que esa conducta criminal quede impune, de que el señor Brandon Zuluaga Castro iba a abandonar Colombia hacia el país vecino de Panamá en tránsito hacia México, utilizando para ello documentos falsos, tales como cédula y pasaporte, contando para ello con la complicidad de policiales, unos en servicio activo y otros retirado en uso de buen retiro y, lógicamente, personal activo de Migración Colombia que, al parecer, forman parte de una red criminal dedicada al tráfico internacional de migrantes. Víctor, en otro apartado, los denunciantes abogados le contaron a la Fiscalía en ese mismo documento lo siguiente, abro comillas: debemos informar también que para prevenir actos de corrupción y fuga de información estamos en permanente coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Y en un apartado final mencionan los abogados que es su deber denunciar esta conducta que es violatoria de la Constitución y la ley colombiana. Vamos a una primera pausa institucional y al regreso esperen. ¿Qué tiene que ver la captura de un hombre y la incautación de un fusil con mira telescópica en la localidad de Kennedy en mayo pasado? ¿Qué es la nueva Junta del Narcotráfico y qué tiene que ver con el plan para asesinar al presidente Gustavo Petro? Ya volvemos.